Bienvenidos. Hoy nos encontramos con el señor Suarton del Águila, gerente comercial de Pilotes Terratés. Con él conversaremos sobre innovación en cimentaciones profundas. Bienvenido. Hola Luis, gracias más bien por la oportunidad y abierto a poder responder las consultas y todas las situaciones que ustedes necesitan. En el campo de las cimentaciones profundas continuamente se están realizando investigaciones. ¿Cuáles son las innovaciones más recientes que se están aplicando en el Perú? Sí, interesante el tema porque en el Perú ha ido migrando la necesidad de cimentaciones profundas de mayor capacidad, ¿no? El progreso o la necesidad de proyectos de mayor envergadura, especialmente en ríos o en estructuras más importantes, obliga a tener la necesidad de pilotes de gran diámetro, que le decimos nosotros, y muy profundos. Entonces, lo que nos ha obligado a nosotros, o lo que hemos tratado de adaptarnos ya hace un tiempo, es el hecho de poder contar con equipos de alta capacidad para hacer pilotaje a profundidades importantes y de diámetros muy importantes, juntamente con el tema de las herramientas correctas y adecuadas y el personal idóneo para este tipo de trabajos, ¿no? Todo esto además implica un nivel de detalle en cuanto a los controles que se llevan para la ejecución como tal, ¿no? Hablamos de la verticalidad y de los controles, por ejemplo, de la calidad en cómo se vierte o cómo queda el concreto finalmente dentro del pilote, ¿no? En este caso, por ejemplo, es interesante hablar también, por ejemplo, del puente de Guayaga, ¿no? Que luego lo mencionaremos, que es un proyecto grande en donde hemos tenido que hacer pilotes bastante profundos y de gran diámetro, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tener al planificar la etapa de la ejecución de cimentaciones profundas para estimar correctamente los plazos? Al respecto, hay evidentemente lo que primero nos enseñan ahí en GTEN es contestar depende, ¿no? Eh, pero en este caso podemos hablar de ciertos parámetros, ¿no? El primero, yo creo que es la mecánica de suelos. Mientras más detallada esté y mientras más información esté, hay mucho más certeza de saber qué es lo que va a ocurrir y se puede programar correctamente una ejecución en forma y plazo, ¿no? A partir de ahí es elegir, evidentemente que eso también implica un tema de diseño, ¿no? De ahí a partir de ahí implica la maquinaria adecuada para el nivel de exigencia del proyecto in situ, pero también en la particularidad del país, en las condiciones en poder llegar a la obra. Eso implica, porque ha pasado en que hay algunos proyectos que se diseñan un tipo de pilotes, pero la pilotera no puede llegar. Entonces, eso también afecta en un posible rendimiento porque hay que cambiar un equipo más chico donde de repente los plazos aumentan, ¿no? Entonces, todo, y no necesariamente es el equipo idóneo para el proyecto en particular, ¿no? Y en eso me refería de la accesibilidad en la zona de trabajo, ¿no? Uno es para llegar a la zona, porque lo que tiene el Perú es que tiene una accesibilidad compleja, ¿no? Especialmente de la zona de la sierra y ya pasando hacia el otro lado de la selva, en donde lo que determina finalmente una posibilidad de uso de un tipo de equipo probablemente sea el llegar a la zona. Y eso termina definiendo o determinando el rendimiento y el plazo de la obra, ¿no? Por otro lado, tener plataformas adecuadas de trabajo, ¿no? Especialmente hablando en temas de cimentaciones de infraestructura vial de puentes, ¿no? A veces el elegir, por ejemplo, el usar un islote o usar una barcaza para poder hacer el pilar central, por ejemplo, o los estribos, determina los plazos finalmente de la obra, ¿no? Y lo creo que ya estando y resolviendo esos temas de logística finalmente, que son de una cosa muy particular en el Perú, la clave para llegar a tiempo es tener herramientas correctas para la ejecución y tener un abastecimiento de concreto y de acero acorde al ritmo de la capacidad de los equipos.
Nos ha tocado que el equipo tiene una mayor capacidad, pero el abastecimiento de concreto no da, porque justamente en las zonas donde estamos no hay una planta de concreto adecuada, o el acero llega, no puede estar el acero expuesto tanto tiempo. Entonces, esa combinación entre accesibilidad, elegir el equipo adecuado para el proyecto y la accesibilidad, y además contar con un espacio adecuado en la plataforma de trabajo, junto con el tema del abastecimiento de concreto y acero, son las diferentes vértices que tiene para poder estimar un correcto plazo en la ejecución de cimentaciones profundas, ¿no? Especialmente en el tema de pilotes, bueno, y pasa en general en micropilotes también, pero en pilotes en particular tiene esta exigencia, ¿no? En los sistemas colaborativos de gestión de proyectos se promueve la participación de los involucrados desde etapas tempranas del proyecto. ¿En qué etapa se recomienda que debe estar presente la empresa que va a ejecutar las cimentaciones profundas? Ahí es importante recalcar que lo que nosotros nos dedicamos es una especialidad, ¿no? Entonces, tiene sus particularidades para que el proyecto sea óptimo finalmente, ¿no? O sea, que sea económicamente viable y además técnicamente viable. Entonces, si, si desde el desarrollo del proyecto las empresas de ingeniería contactan con nosotros, que es lo que estamos viendo ya más, ¿ok? Antes se veía menos, eh, con especialistas de cimentaciones profundas, eso facilita que durante la ejecución existan menos vicios ocultos, menos contratiempos, o que ellos mismos como diseñadores se den cuenta que es complejo ejecutar o plantear ciertas soluciones. Pasa en algunos puentes, por ejemplo, algunos proyectos de puentes, siempre hablando de puentes en particular, ¿no? En donde plantean alguna solución y de repente los pilotes no hay forma de que se puedan hacer, ¿no? Entonces, desde el diseño, podría ser interesante, y creo que ahí es un trabajo en conjunto, porque somos, si bien pertenecemos a la misma rama que es geotecnia, pero nosotros nos dedicamos a la ejecución de la ingeniería geotécnica, mientras que los especialistas de mecánica de suelos también tienen la oportunidad de poder plantear una solución correcta. Cuando o sea, el diseñador cuenta en la parte operativa del soporte de una empresa especialista, pero además la empresa que se dedica a hacer los estudios de suelos o los informes geotécnicos tiene un planteamiento inicial en coordinación también con empresas especialistas, donde le puede dar el soporte de indicarle, oye, este equipo si llega o esta solución puede dar. De esas etapas tempranas se puede obtener una óptima solución final para el proyecto, ¿no? Reduciendo significativamente los costos, ¿no? Y los plazos de ejecución, ¿no? Teniendo en consideración que las cimentaciones profundas están frecuentemente vinculadas a proyectos de infraestructura y grandes obras, ¿cómo se ha venido desarrollando el mercado en el último año? Eh, Evidentemente, el tema de la pandemia y la coyuntura actual política eh, gol, golpea fundamentalmente en que los proyectos de infraestructura vial, ¿no? Especialmente, que es lo que más se requiere, han tenido un pequeño descenso, junto con el tema de que estamos cerrando los procesos de gobiernos locales y regionales, ¿no? Empieza un proceso de un nuevo ciclo. Entonces, eso termina afectando evidentemente el avance de los proyectos. Pero bueno, estamos dándonos ahora también, aparte del tema de la época de lluvias, ¿no? Hablando de esta primera etapa del año. Ahora ya empezó a romperse esa inercia, empezaron a salir proyectos ya un poco más seguidos, y eso implica que los proyectos de infraestructura vayan avanzando, ¿no? Pero lo que es interesante, y yo siempre lo menciono, Deloitte en el 2019 hace un análisis de competitividad en Latinoamérica y toma uno de los pilares, el tema de la infraestructura, ¿no? Y en ese análisis, teniendo una referencia, bueno, como 100, ¿no? El Perú se encuentra con un 64% de conectividad, ¿ok? ¿Eso qué implica?
comparando con el vecino país Chile, que está en más de 99, 98% de conectividad de infraestructura vial. Significa que tenemos una brecha muy grande, o sea, para poder trabajar y desarrollar las conexiones que necesita el país, que finalmente es lo que ayudará a reducir costos de transporte, ayudará a, a optimizar tiempos de entrega y le cambia la vida finalmente a los sectores donde está influido cualquier este tema de infraestructura de vial, puentes y todo, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido un cierto parón, entre comillas, pero que ya se está activando, ¿no? Se está activando para los temas de infraestructura y grandes proyectos portuarios también y de puentes también, ¿no? Pero es muy interesante el hecho de tener toda esta brecha por hacer, o sea, tenemos mucho por hacer todavía, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos más complejos en los que ha participado Pilotes TRTs en los últimos años y cuáles fueron las soluciones que utilizaron? Podemos hablar, tenemos la oportunidad de que como pilotes entramos a diferentes mercados, ¿no? De edificación, minería, infraestructura, energía, ¿no? Pero ahora es interesante, hablando de un proyecto como de cimentación profunda, pura y dura, ¿no? Lo que hablaba hace un momento es sobre el tema del puente Guayaga, ¿no? Es un puente cerca de Tocache, donde antes el transporte se hacía por barcaza, ¿no? Y donde le estás cambiando toda la infraestructura y todo el sector a la zona. Es un puente, bueno, que ha originado la necesidad de hacer pilotes de 2 metros de diámetro, ¿no? Y profundidades mayores a 49 metros. ¿No? Lo complejo del proyecto es la logística, como siempre, para llegar a la zona, ¿no? Ahí, por ejemplo, se usaron herramientas especiales para la ejecución de estos por el diámetro del pilote en un suelo un poco más, como le diríamos, más ventajoso en todo caso para las herramientas, porque es un suelo un poco más arcilloso. Y además con unas herramientas que le llamamos Kellys de gran profundidad que nos permiten poder llegar a ese nivel de excavación de pilotes, ¿no? Eso es, diría yo, de lo más retador. Pero de ahí hemos tenido refuerzos de puentes con jet grouting, hemos estado recientemente también, hace un par de años, en el portal del túnel Chancay, donde se hizo una mezcla de pilotes anclados para el portal del túnel. Seguimos participando en las estaciones del metro y proyectos que son más como insisto, infraestructura vial de puentes, muy complicados en cuanto a accesibilidad. También estamos terminando en hacer un recalce con una cimentación de micropilotes en Marcobre, también interesante, pero de los que, en todos ellos exigiendo herramientas particulares, ¿no? Pero este en particular, hablando de cimentaciones profundas, el puente de Guayaga ha sido súper retador, ¿no? Súper retador. Muchas gracias, Suarton. Nos acompañó el día de hoy Suarton del Águila, gerente comercial de Pilotes TRTs. Gracias por acompañarnos.